En esta ocasión en La Encina contamos con Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en el Senado, que nos hablará de su trayectoria política y de la publicación de su libro Charnego, con el que debutó en la escritura el año pasado. La Encina somos una revista digital que quiere servir de medio de análisis político, social y cultural, con una voluntad transformadora e independiente. De este escritor que creo que no valoramos en lo que merece, Espinosa, salió el nombre de esta editorial estupenda, La Fea Burguesía, en la que ha tenido a bien publicar, que es de mi pueblo, que es de tu pueblo, y que ha tenido a bien publicar tu novela Charnego. Además, esta novela, que es una novela histórica ambientada en nuestra región, se iba a llamar Transmiseriano. ¿No? Cuéntanos por qué. Bueno, pues realmente era una curiosidad. Fíjate, y viene al hilo con todo esto de lo que estamos hablando. En los años 20 del siglo pasado, pues hubo un fenómeno migratorio muy importante de habitantes de la región de Murcia hacia Cataluña, sobre todo hacia Barcelona. 100.000 se llegaron a datar, se llegaron a contabilizar en el barrio de la Torrasa, de Hospitalet. Y bueno, pues se fueron buscando trabajo. Obviamente, pues Murcia era la sociedad murciana era una sociedad muy pobre, era una sociedad muy atrasada. Y bueno, pues en aquel momento pues era la Cataluña moderna, la Cataluña de la verdad del caso Savolta, con mucha industria, con mucha industria muy europea. Y bueno, pues ahí se estaban construyendo las obras del Metro de Barcelona, se estaban construyendo las obras de la Expo de Barcelona, y bueno, pues muchísimos. Luego fueron andaluces, fueron extremeños, pero la primera oleada migratoria fue de murcianos, y fueron muchísimos. Entonces, pues igual que pasa hoy, si es que la historia es cíclica, igual que pasa hoy, pues muchos de los catalanes nacionalistas de Esquerra, que ya existía en aquel momento, pues despreciaban profundamente a los murcianos. De hecho, Charnego, que ahora es despectivo para cualquier inmigrante, en primer lugar se ideó, la palabra charnego era para descalificar a los murcianos. Un periodista de aquella época se montó en el autobús, en el autocar que hacía ese recorrido que salía de Lorca y del Malecón, y que era como las panderas actuales, le sacaban 200 pesetas. Eran mafias, le sacaban 200 pesetas. La gente tenía que vender todo para montarse en ese autocar. Bueno, pues un periodista catalán se montó en ese autocar, que dará 15 o 20 horas, vivió las peripecias y escribió un artículo absolutamente peyorativo y despectivo sobre toda esta gente que iba. Afortunadamente los vagones eran de tercera, como dijo aquel le llamó periodista miserable. Le llamó el transmiseriano. Y bueno, decía pues que los murcianos eran los pobres, que llevábamos enfermedad, el tragoma, que era la enfermedad de la pobreza, la enfermedad ocular, que éramos analfabetos, rudos, africanos. Es que es lo que pasa ahora con los inmigrantes que vienen a España. Claro. Era lo que hacían con los murcianos. Catalogaron a ese medio de transporte donde iba pobre gente a ganarse la vida, donde vendía todo lo que tenía y iba buscándose un futuro mejor, como el transmiseriano, el autocar de la miseria, y hablaba de pobreza, de tragoma, de miseria, de comunismo, importando a Cataluña el comunismo, porque eran comunistas y anarquistas, y que eran unos seres que practicaban el amor libre, y que en aquel momento estaba muy mal visto. Fíjate, ya hemos adelantado los murcianos, practicaban el amor libre y que eran poco menos que polígamos. Proyectaban sus fantasmas la burguesía catalana en claro, yo leía aquellos artículos. Bueno, es lo que hace Vox también con los inmigrantes, esa demonización de los sujetos más vulnerables de la sociedad española. Con la gente que viene en pateras, y a la gente a la que se trata de manera peyorativa, y como delincuentes. Es que es como trataban a los murcianos en los años 20 del siglo pasado. Vivían hacinados en barrios que eran en chabolas, en condiciones absolutamente insalubres, tenían acceso a los peores trabajos y eran totalmente
denostados, marginados y tratados como seres absolutamente inferiores. Lo que pasa es que mi protagonista emigra a Cataluña, emigra a Barcelona, ese transmiseriano. Lo que pasa es que en la editorial no me tocaron ni una coma, estoy agradecidísimo a ellos, pero el título no les gustó, porque entendieron que transmiseriano es un trabalenguas. Tú dices el transmiseriano y si no sabes la historia, al final, cuando tú vas a recomendarlo, no te acuerdas del nombre. No, ¿Cómo tiene era? un punto de sarcasmo que a lo mejor no le venía bien al tono de la novela. Era un poco trabalenguas. Sí. Entonces, al final, el segundo título que yo ofrecí fue Pantumaca, porque los padres del Pantumaca son los inmigrantes. Exportaron el Pantumaca ahí a Cataluña en las obras del metro. No era ni más ni menos que como tenían mendrugos de pan muy duros, era lo único que tenían que echarse a la boca en todo el día, cuando paraban para almorzar durante tantísimas horas. El hambre aguza el ingenio. Trabajando de sol a sol, pues hombre, el murciano en aquellas chabolas de la Torrasa, de la Torrasa, de Sabadell, de Hospitalet y de tantos núcleos donde se implantaron los murcianos, en Tarrasa también había mucho murciano. Hombre, viven en chabolas, pero una mata de tomates no faltaba. O sea, una tomatera, en aquel transmiseriano, una tomatera como veían, se llevaban de Mazarrón o de donde fuera, y hombre, ahí es la joya de la corona, era la tomatera que tenían delante de la chabola. Y con este tomate, pues como decimos aquí, restregaban el tomate sobre el mendrugo de pan duro para podérselo echar a la boca. Y bueno, el segundo nombre que propuse fue Pantumaca, pero creo que era muy... Y entonces al final tampoco le gustó más que transmiseriano, pero tampoco terminó de cuadrar. Pues ya se ha hablado mucho del Pantumaca y tal. Y bueno, Charnego parece que tiene más tirón. Recomendar una novela que creo que te puede inspirar muy bien, de un autor emergente de Blackie Books, se llama Juarma, firma como Juarma, y se llama Al final siempre ganan los monstruos. Y es una novela en la que se desarrolla en un pueblo imaginario de la Andalucía profunda, hablan personajes desheredados y remeda muy bien el discurso de las actuales, digamos, clases marginales. Lo hace con bastante elegancia. Y bueno, aproveché este viaje de mi ginés, mi murciano en transmiseriano, pasa por Murcia, a través de unos personajes, enlazo la figura de Antonet de Gálvez, Antonet de Gálvez, perdón, que era una figura que a mí me ha apasionado. Antonet, poco se ha escrito de él, y tengo en mente escribir algo más sobre él. Y luego, en Cataluña, pues también lo pongo en relación con los anarquistas. Es que eso, lo que te he dicho, la Rosa de Foc, la verdad del caso se ha vuelto, igual que Barcelona, una ciudad posmoderna, una ciudad modernista, con mucho trabajo, con mucha industria, con mucho trabajo. Pues también ya había ese problema social, el pistolerismo, las huelgas. De ahí salió el Ergus. Claro, las huelgas. O sea, no era difícil encontrarte un tiroteo entre una reyerta en la calle, entre los sindicatos y los pistoleros de los patronos, porque los patronos contrataban pistoleros para repeler, para tumbar las revueltas y aquellas huelgas que en aquel momento eran muy malditas. Es que era el principio, era un principio de conquistas sociales, pero que el patrón de aquella época, pues lejos de negociar con los obreros, lógicamente estamos hablando hace más de 100 años, lejos de negociar con los obreros, contrataba pistoleros y había reyertas en la calle. Estaba el anarquismo, los anarquistas pues se ligaban a tiros con los pistoleros de los patronos, y era una Barcelona muy convulsa. Entonces a mí esa época y esa Barcelona me encanta, y pues traslado a mi protagonista ahí, lo hago, trabajo relación con este anarquismo incipiente, con un personaje espectacular que es Durruti, muy controvertido. De él sí se ha escrito y se ha hablado mucho, y es una persona un mito casi de la guerra civil, un auténtico mito. De hecho, su entierro en Barcelona fue prácticamente casi un entierro de Estado. Digo, media ciudad a la calle, pero deja de ser un anarquista o un líder revolucionario. Bueno, pensemos en Federica Montseny, claro, una magnífica ministra occidental por completo, claro, porque pertenecía al anarquismo. Claro. Y bueno, García Oliver,
que era amigo de Durruti, correligionario anarquista, fue ministro de la Segunda República, fue muy poco tiempo, pero fue ministro de la Segunda República. También aparece el personaje de García Oliver, y como quiera que hay mucha relación y mucho nexo entre la región de Murcia y el anarquismo, porque Murcia era cantera de anarquistas. Sí. Andalucía, en Andalucía, Murcia eran cantera de anarquistas. Se empieza en los 60, que es cuando empiezan a entrar a ejercer el poder efectivo los primeros cancilleres socialdemócratas, Willy Brandt en Alemania. En esa dicotomía, pues pongo yo a mi personaje en la Cataluña y lo meto en aquellos. En aquellos fregados. Muy recomendable esta novela, por eso. Como buen anarquista, pues se mete en líos, lo acaba persiguiendo la policía y tiene que emigrar, muy típico de aquella época, a Francia, a París, a Saint-Denis, la Petite España, la pequeña España, el barrio de Saint-Denis, donde durante muchísimos años estuvieron los emigrantes españoles, y él emigra a Francia con Durruti. Y en Francia también, porque también me llamaba muchísimo la atención ese tema, pues en Francia también entabla relación con los españoles republicanos en el exilio, con don Miguel de Unamuno, que estuvo allí, y un puñado de republicanos que se reunían en la cafetería La Rotonde, una cafetería de intelectuales muy famosa, que frecuentaban intelectuales de todo pelaje y de toda ideología por la época, y ahí yo ideo un encuentro, y ahí también tienen un debate muy interesante. Estos intelectuales, en este caso, ellos estaban en contra, y por eso emigran, de la dictadura de Primo de Rivera. Claro. En los años 20, la dictadura de Primo de Rivera, y con la connivencia de Alfonso XIII. Y bueno, pues ahí había un puñado de Vicente Blasco Ibáñez, y había un puñado Ortega y Gasset. Blasco Ibáñez, que también fue un liberal progresista. Sí, Ortega y Gasset, pero Eduardo Ortega y Gasset. Y bueno, pues Vicente Blasco Ibáñez editaba, era una persona con posibles, y editaba una revista que le tocaba bastante las narices al régimen, y la editaba desde allí, de París, y la distribuía por aquí. Creo que en avioneta, oí yo decir. Por aquí, no recuerdo el nombre. Aparece en el libro, pero no. Creo que oí decir que se ya la llegó a distribuir en avioneta. Aparece en el libro el nombre y la distribuía, pero todo eso se urde desde París. Y bueno, uno de los que escribe artículos en esa revista es don Miguel de Unamuno. Henry Kamen llega a decir, yo no estoy del todo de acuerdo, pero llega a decir que ningún país ha expulsado a tantos intelectuales como España. España es el país de los exiliados, dice él. Pues Unamuno decía que él hacía la revolución a sonetazos, a golpe de pluma. Esa discusión, Karl Marx llega a decir que en las Cortes de Cádiz, dice, en las Cortes había ideas sin actos y en el pueblo actos sin ideas, cuando habla de la invasión napoleónica. Sí. No querés delectar, la verdad que la novela merece la pena adquirirla y leerla. Vamos a concluir la entrevista con este formato tan ágil. Albert Rivera. Ilusión, decepción. Bueno, Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, una luchadora. Juanjo Molina. Compañero. Mario Gómez. Compañero. Urralburu. Buen amigo. López Miras. Un lastre. Egea, ex vicepresidente de Castilla y León. Paco Egea, castellano, en el buen sentido de la palabra. Castellano, un hombre de palabra y de principios. Yolanda Díaz. Me gusta. Casado. No me gusta. Un adjetivo, no, me gusta, no un enunciado. Mediocre. Vale. Pedro Sánchez. Resistencia. Íñigo Errejón. Verde. Santiago Abascal.
verde, verde, pero de otra manera. Pues un superviviente, pues lleva ahí toda la vida de una manera o de otra. Rocío Monasterio. Oscura. Peret. De la rumba catalana. Sí. Gracioso. Sí. Kamala Harris. Bueno, futuro. Y Boric, el actual presidente por sorpresa de la República de Chile. Perteneciente a la izquierda, Orígenes. Vuelta a los orígenes. Un renacimiento, Sí, un regreso a un esplendor. Es volver, que no sé si lo hará, volver a donde lo dejó Pinochet, o eso se pretende. Lo quiere intentar, la sociedad chilena lo quiere intentar y le deseamos mucha suerte. Te voy a regalar un libro, un ensayo simpático de un tal Egon Jameson que se llama De la nada a millonarios. Para mostrarte nuestra gratitud desde la encina, esperemos que Ciudadanos no acabe de millonarios a la nada. Muchísimas gracias.